Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Traemos en esta ocasión esta cámara analógica de fotografía marca Pentax que utiliza rollo de 35 milímetros. Es la P3 de Pentax. Como podemos ver, la cámara está en muy buenas condiciones. Trae un lente corto, que es el que vemos aquí, de 50 milímetros. Es una cámara que responde bien. Aquí tenemos la soga o la correa que lleva. Se la quitamos para maniobrar bien en este video la demostración de cómo funciona. Este flash que tiene incorporado es simplemente para ver que pues sí lo activa la cámara al momento de tomar la fotografía. No va incluido este flash con la cámara, simplemente a manera de evidencia, de prueba. Vamos a ver que pues sí está en muy buenas condiciones. Aquí podemos ver el flash, ya lo tenemos encendido, listo para dispararlo. Ok, vamos a apagarlo, pero ya está cargado. Vamos a ver las condiciones internas de la cámara. Ahí pueden ver las condiciones internas, que son muy buenas, y lo mejor pues que está funcionando. Ok, vamos a ver que sí, efectivamente está funcionando. Vamos a cerrar la compuerta. Vamos a encender la cámara. Ahí está. Vamos a destrabar la anclita del disparo. Ok, está acá. Es que realmente no me alcanzó la mano, tuve que extenderme más. Vamos a hacer un disparo. A ver, en estos momentos vamos a llevar a cabo un disparo entonces. Ok, ahí se vio que se movió el espejo. Va otra vez. Ok, simplemente con la posición en la que estaba hace rato se me dificultó darle el tirón, pero sí está funcionando. Ahora vamos a ver que la cámara sí se ha activado el flash. Vamos a darle el disparo. Ahí está. Una vez más. Ahí está. Ok, entonces ahí podemos ver que la cámara sí está activando el flash desde la base que lleva aquí, que está en las terminales. Entonces sí la está activando bien. La lente es desmontable, por supuesto. Tiene ajustes aquí de el tiempo, bueno, que tanto dura abierta la lente. El rebobinado es manual. Obviamente es manual el rebobinado. Ahí está. Vamos a abrirlo para ver desde adentro cómo se ve al momento que dispara. Ok, vamos a darle otra vez a recorrerle y vamos a dar el disparo. 1, 2, 3. Ahí está. Vamos a bajarle la velocidad. A ver. Otra vez. Ahí está. Fue una de las velocidades más bajas. Vamos a subirle un poco más. Vamos a bajar en la 15. Ahí está. Vamos a subirle hasta el 500. Otra vez. Y finalmente lo vamos a dejar en 1000. Ok, es bien rápida esa velocidad. Aquí es donde lo estuvimos ajustando para qué tanto tiempo dura abierto pues la ventana, eso, ¿no? Vamos a cerrar. Y pues ahí, como pudieron ver, efectivamente la cámara sí funcionó, sí está en muy buenas condiciones. Lleva dos baterías tipo reloj que van colocadas al interior de esta compuertita. Con un desarmador se le puede quitar. Son dos baterías tipo reloj. Algunas baterías ya vienen por la forma un poquito más gruesecita, que simula como si tuvieran dos baterías. Se la colocan y ya con eso, ¿no? Pero ahorita tenemos dos baterías instaladas para poder llevar a cabo la prueba. A lo que me refiero de la batería es esto, ¿ok? Eso es la batería que venía originalmente en la cámara cuando se adquirió, pero
le colocamos dos baterías que puestas en serie pues ya hacen suman la carga que tiene esta batería. Ok, bueno, pues eso sería todo. La cámara ya vieron que efectivamente sí está funcionando y pues está en las mejores condiciones. Ok, cualquier duda estamos a la orden. Muchas gracias.